Estamos acostumbrados a utilizar cosas como estas, pero en realidad sabemos cómo el ser humano ha llegado a producirlas. Bueno, esto es gracias a la química orgánica. La química orgánica es una rama de la química que se enfoca en el estudio de los compuestos que contienen carbono en sus moléculas. Esta disciplina tiene una gran importancia en el mundo moderno debido a su amplia aplicación en diversas áreas, como la medicina, la industria, la alimentación, la energía y la tecnología. La química orgánica está presente en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida, desde la ropa que nos ponemos hasta las medicinas que tomamos cuando tenemos alguna enfermedad. Además, esta ciencia ha permitido el descubrimiento y procesamiento de diversos productos que se obtienen del petróleo y ha generado una industria que se ha expandido a nivel mundial. En resumen, la química orgánica es una disciplina fundamental para el desarrollo y bienestar de nuestra sociedad. para sensibilizar un poquito más de lo que se trataba la vida en los tiempos anteriores a los descubrimientos y las aplicaciones de la química orgánica, tenemos a una persona que ha vivido esos cambios desde el momento y que ha vivido estos cambios de una manera más significativa. Voy a hablar referente al campo. Yo no voy a hablar referente a la ciudad, que quede muy claro. Claro. ¿Por qué? Porque yo me voy a referir a algo que yo lo viví porque yo he vivido en la ciudad hace más de 50 años, pero a mí la vida ha sido muy diferente. Estoy hablando de mi juventud. Yo voy a hablar de la edad de que yo tengo mi uso de razón, pongámosle 4 o 5 años, hasta los 13 años. Ya de ahí para acá, para mí ha sido todo muy diferente. Me voy a centrar al campo, como persona del campo. Que quede muy claro eso. Bueno, Entonces, vamos a presentar a la persona a entrevistar. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Hoy usted va a ser el entrevistado y quisiéramos saber cuál es su nombre. Mi nombre es Octavio Marín. Tengo 67 años. Estoy para servirles. Estoy para responderle lo que me preguntan si está a mi alcance. La química orgánica es una ciencia que ha permitido lo que es el avance tecnológico y social mediante sus descubrimientos y aplicaciones. Entonces, en base a ello, le vamos a hacer unas preguntas y usted nos va a responder de acuerdo a su experiencia personal. Estamos hablando de los cambios y las aplicaciones que ha tenido la química orgánica. Quisiéramos saber el cambio más significativo que usted ha sentido, que ha tenido podríamos decir, la humanidad, en lo que es el transporte público, en los tiempos de antes y ahora. Me voy a referir al campo, no a la ciudad, que quede muy claro esto. Anteriormente, los medios de comunicación eran unos medios de comunicación muy pésimos. ¿Por qué? Porque no existía el transporte como lo hay en la actualidad. Anteriormente se transportaban por medio de unas mulas que era de X parte a la ciudad, que se demoraban 2, 3 días para traer los alimentos a la ciudad para poderlos vender. Así era anteriormente. ¿Por qué? Porque los medios eran muy pésimos, vuelvo y repito. Entonces, si nos ponemos a mirar lo que era anteriormente a cómo se vive actualmente, es un cambio totalmente diferente. ¿Por qué? Porque en el momento existen muchos medios de transporte, o sea, totalmente, por no decir un 100%, a como se vivía anteriormente. Ya que había hablado del transporte de la comida, nosotros quisiéramos saber cómo era la alimentación de antes. Bueno, la alimentación de antes era muy natural. ¿Por qué? Porque no existían los químicos que hay en la actualidad. O sea, todo era muy diferente en el sentido de que todo era, vuelvo y repito, natural porque no llevaba químicos. Se cogía algo de la tierra, o sea, si era yuca, plátano, lo que fuera, era directamente, pero no era con ninguna clase de químico. En cambio, en la actualidad, todo tiene químicos. ¿Para qué? Para que produzca, porque ya la tierra no tiene esos mismos nutrientes que tenía anteriormente. Entonces, mire que es un cambio muy diferente. ¿Cómo eran los jugos? Esto de los jugos, los que vienen en polvo, eso más o menos cuando apareció. ¿Los qué? Los jugos en polvo, lo que uno conoce como el frutiño, lo que es el tang y cosas así. Anteriormente
existía algo muy chévere que llamaban frutinio. Era una cuestión de un frasquito que cogían y hacían con eso, era muy concentrado, eso lo llamaban, no me acuerdo muy bien, eran unos Supongo que ahí viene el nombre. eran unos frasquitos que se hacían anteriormente eso, y también utilizaban lo que era el aguamiel, o sea, lo que hacían limón con agua y panela. Eso era lo que usaban mucho primero. Pero también, como le digo, usaban el frutiño. Y yo tengo una curiosidad, ¿el agua cómo era? También antes era el agua potable. Buena pregunta esa. Natural totalmente. ¿Y qué Era agua. hacían? Hervirla, Agua de No, quebrada. anteriormente no servía el agua. ¿no? No. Y entonces, ¿cómo era esa cuestión? ¿No se enfermaban ni nada? A ver, anteriormente, vuelvo y repito, era todo muy natural. ¿Qué hacía cuando el agua venía de una parte? Venía por gravedad. ¿Qué es gravedad? Venía, le hacían una sequía o colocaron unas cosas de canoas pues unas canoas para que el agua pasara de Guauda, por ahí se tenía el agua, venía de sus nacimientos o de una parte donde el agua está viniendo. O sea, no tenía ningún tipo de contaminación como la hay en la actualidad. En la actualidad, ¿de dónde vienen las aguas? De los ríos, de las quebradas. ¿Y viene a qué? A unas partes donde hay una purificación. Claro que existe algo en la actualidad que purifican el agua, pero primero el agua era transparente, era agua natural. En la actualidad no es natural. Octavio, y cuéntenos otra vez cómo era el manejo de las carnes. Las carnes. Sí. Bueno, anteriormente no, estoy hablando del campo, anteriormente no había neveras. Simplemente se compraba la carne y la carne la usaban con una sal y una cal. Eso la envolvían, o sea, la empapaban de eso y luego la llegaban a las casas y las colocaban en un garabato. ¿Qué era un garabato? Un palito con una horqueta. Ahí colocaban las carnes al borde del fogón porque el fogón producía ¿cómo es que se llama esto? El humo, el ahumado. Un humo, El ahumado. muchas gracias, un humo, y eso hacía de que las carnes se volvieran ahumadas. Entonces eso duraba, no se dañaba, no se deterioraba, no llegaba moscas, nada, porque era así aquí en el aire, ni llegaba algún animal a tocarla ni nada. ¿Por qué? Porque esa sal hacía de que esa carne no se contaminara con nada. ¿Y cómo cocinaban en esos tiempos? Cocinaban con leña. Cocinaban con leña. A ver, existían muchos tipos de forma de cocinar. Anteriormente cogían y colocaban en unas piedras, colocaban sus ollas y un alambre lo bajaban y ahí ponían su ollita en unas piedras. Había otros que hacían en forma de unos muritos con tierra y boñiga y hacían el fogón que se llamaba reverbero. Y otros cogían y hacían que chimenea para que las partes no se ahumaran. O sea, eso era referente, o sea, cada cual lo que quería, cómo le quedaba mejor. O sea, que el gas por red no se veía. No, eso es ahora en la actualidad, eso es ahora, eso es de ahora. Anteriormente no existía eso. Eso no era muy dañino, no, cocinar en leña. Sí. Era muy ¿Por dañino. qué? Porque la leña produce un humo como produce el cigarrillo. ¿Y a dónde llegaba todo eso? A los pulmones. Mire que si usted va a alguna parte, si han ido a alguna o algún día vayan al campo y usted ve que eso es totalmente negro. Y esos negros van produciendo como unas... Imagino que los gases van produciendo como unas cositas y eso se le iba pegando a uno en el cuerpo. Y usted entra a esas cocinas y eso es totalmente humadas. Sí. Ahora, usted no me está preguntando algo. ¿Cómo eran los utensilios de cocina? Sí. Usaban las tortupas, usaban las callanas. ¿Qué eran las callanas? Unas cosas de barro que ahí cocinaban. Entonces, anteriormente todo era muy diferente. Ahora todo es muy moderno. Así era anteriormente como se conocía. Y hablando así de cuestiones de hogar, ¿cómo era el aseo doméstico? Y también el aseo personal. Bueno, el aseo personal era, yo diría, más o menos. ¿Por qué? Porque no existía lo que existe en la actualidad, que son
todos sus desodorantes, todas esas, anteriormente no existía eso. No existía sino los jaboncitos, la ropita bien lavadita, más no nada más. Pero eso sí me da como curiosidad, entonces sí no estaba como esa... Existía la crema dental, Sí, sí existía la crema. pero entonces si no estaba esa cuestión del desodorante, entonces la gente en ese tiempo olía mal, o era... No, vuelvo y repito, estoy hablando del campo. En los pueblos sí existía el desodorante, sí había unos desodorantes. Sí. ¿Cómo eran los cepillos? Eh, Sí, cepillos normales. sí, los cepillos siempre han sido De normales. plástico, así Sí, de plástico han sido los cepillos. A ver, lo que pasa es que en el campo no usaban desodorantes y cosas, ¿no? Porque es que usted sabe que en el campo es muy diferente. Ya cuando usted llegaba a la ciudad, sí, la gente compraba su desodorante, sus talquitos, las damas se colocaban sus talquitos y uno pasaba al lado de ellas y se sentía esa fragancia tan agradable. Porque ellas en los campos, o sea, en los pueblos, si había, pues estoy hablando del campo a la ciudad o a los pueblos, es muy diferente. Bueno, Gaby, esas han sido todas nuestras preguntas. Muchas gracias por acompañarnos. Eh, Bueno, para complementar, los felicito. Los felicito porque no es nada fácil llegar con una persona que quizás ha vivido, no porque me lo han contado, sino porque yo lo he vivido. En mi niñez, en mi juventud y los años que tengo de vida, pues le doy gracias a nuestro Padre Celestial porque todavía puedo tener ese orgullo de decir, lo viví en carne propia. Y si quieren más preguntas, si quieren algo de mí, estoy para servirles. Cuenten conmigo. Felicitaciones. muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Quisiéramos saber cuál es su nombre y tu edad. Me llamo Mónica, tengo 44 años. Hoy te traemos para que nos contaras tu experiencia pues, a lo largo de tu vida y cómo has visto los cambios en ciertos aspectos de la sociedad, pues, de nuestro consumo y de las cosas que utilizamos. Mónica, el tema de tu entrevista va a ser acerca de la química orgánica. La química orgánica es la ciencia, es la parte de la química que se encarga de estudiar los compuestos orgánicos y la estructura de los seres vivos. Esto se ve reflejado en muchos elementos que usamos en la cotidianidad. Entonces te vamos a hacer unas preguntas acerca de lo que has usado a lo largo de tu vida cotidiana. Podemos ver como principal factor diferencial la forma en que comemos. Entonces, cuéntenos más o menos cómo comía usted cuando estaba pequeño. Los alimentos pues, que uno consumía cuando yo estaba pequeña eran quizás me parece a mí más naturales que los de ahora porque traen más químicos. O pues en mi opinión, que era como más natural, todo más fresco debido a que estaba en el campo. Y los productos pues aquí en la ciudad pues también se consumían más frescos. Ahora para poder que los alimentos de hay que echarles muchos químicos a los alimentos. Hablando de la alimentación, podemos notar también que hay un cambio en la forma en la que se prepara y en la que se conservan los alimentos. ¿Cuál es el cambio o cómo has notado que han cambiado estos tiempos de conserva y la forma en la que se consume? A ver, pongamos lo que era la carne, le echaban demasiada sal para poder que durara. Porque los colocaban pues como en un palo o así, porque no había nevera, entonces era más dañino porque tenían que consumir más sal en ese, o sea, sobre todo con la carne. Ahora pues utilizan químicos para que duren pues un tiempo, pero puede ser como quizás mejor. Hablando ya de que dijiste que la sal le hacía daño en ese tiempo por la cantidad que usaban, ¿qué usaban en ese caso si se enfermaban? A ver, pues que yo sepa, pues a mí me tocó que nos traían pues, del médico y los medicamentos, pero utilizaban también mucho lo que eran, todo lo que eran las ramas, pues lo que eran todas las hierbas, como se decían, para sanar y para tomar. O sea, no usaban como tanto el medicamento como ahorita, como las pastillas, las píldoras. Sí se utilizaba, pero no tanto, pues así que consumir tanta pastilla, ¿no? Porque como eran campo, o sea, se demoraba mucho para venir hasta el pueblo Sí. a los medicamentos. Entonces, mientras tanto, utilizaban lo que eran las ramas. ¿Y si era efectivo? Pues en algunos casos sí, en otros no, porque a ver, lo bueno de ahora es que la salud, o sea, le ayuda a uno
porque quizás puede, o sea, puede mejorar. Primero se morían mucho, era porque mientras que llegaban al pueblo, mientras que se medicaban y todo, entonces era a veces dañino porque les daban también ramas que no sabían qué ramas eran, entonces se morían la gente. ¿Y cómo era en tu tiempo la cuestión del agua potable? Muy mala, porque cuando eso pues no sé, era en un sentido buena porque casi no se, o sea, no había como tanta contaminación, pero no había un proceso que fuera potable. Ah, entonces la química orgánica está muy presente en tu vida cotidiana. Sí, Pero entonces ya que hablaste de que cuando se enfermaban y se moría porque no llegaban de llegar al pueblo hasta los centros de salud, ¿cómo era el transporte en ese tiempo? era pues, no había, las carreteras no todas tenían transporte de carros, sino que eran a caballo, entonces se demoraban más. Entonces considera que sí mejoró bastante el transporte. Claro, o sea, la vida ya, o sea, ya ha mejorado mucho y pongamos, uno no está en el campo, pero uno en el patio o en la acera, uno puede sembrar lo que son alimentos pequeños para uno poder en la casa consumir. Ya concluyendo, ¿cómo has sentido que ha afectado la química orgánica a tu vida? Pues a mí no me parece que ha afectado, porque pues para mí creo que no es afectar, sino mejorar, creo O yo. sea, un cambio positivo. Porque uno conoce más Sí. y se ha investigado más, o sea, se ha dado la oportunidad para que la juventud ahora aprenda más. Y ha hecho la vida más accesible. Claro, entonces me parece que ha sido mejor porque se aprende más, se investiga más de por qué las cosas de los antepasados, que se puede mejorar y que no es mejorable. Entonces me parece que es buena. Bueno, Mónica, entonces eso sería todo. Gracias por la entrevista, estuvo súper chévere. Muchas gracias a ustedes, con gusto.